Bienvenidos, bienvenidas a Exploradoras del Alma, dos corazones latiendo a un mismo ritmo. Yo soy Janet. Y yo soy Carolina y este es el episodio número 7, ya vamos por el 7, me pone muy contenta, que lo llamamos la crisis de los 40. Pero una vez que pusimos ese nombre, mucho no nos gustó, no nos gusta la palabra crisis y lo vamos a usar tachada y lo vamos a poner atreverse a los 40. Em, También pensamos en una bajada que tenía que ver con el quiebre del personaje. ¿Y cómo surgió esto? Surgió porque hablando con Janet de este momento de nuestras vidas, donde realmente hubieron cambios muy, muy potentes y profundos, eh, y porque desde la astrología también hay movimientos astrológicos que traen esta información, nos pareció que era una, un tema muy importante para ponerle luz, ¿no? Eh, Sobre todo entendiendo que es un momento de la vida donde estamos como en la mitad de la vida, ¿no? Casi que no lo registramos tanto, pero cuando empiezan a aparecer las sensaciones de necesito cambiar algo, siento una fuerza o un pulso muy potente de que acá no es, hay algo que me está incomodando un montón, nos pide que rechequemos y revisemos cómo estuvimos viviendo la vida hasta ahora. ¿No es así? Sí, sí, Caro. Y sí, coincidiendo en estos cambios que tuvimos a través de nuestra vida. Y bueno, a mí también me viene decir esto de que es como si se acaba el personaje, ¿no? O el personaje que creamos durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y juventud, porque también un poco dejamos atrás la juventud, ¿no? Empezamos a ser más maduras, ¿no? Entonces creo que es como la caída del personaje y entonces nos atrevemos a lo mejor a ser más auténticas, ¿no? A querer, es como el regreso, a mí también me viene decir como si subimos a la montaña y una vez que estamos en la cima, ahora es la bajada, ¿no? Como el viaje hacia, primero es el viaje hacia lo exterior, hacia el éxito, hacia, eh, no sé, hacia afuera, muy hacia afuera. Y después viene como el recogimiento, como de qué he hecho, como recorrer mi camino, a ver si estoy a gusto. Y cuando veo que no, porque nos pasa a muchos, nos equivocamos como de, nos vamos por el camino a lo mejor más fácil o por complacencia. Y entonces regresar es como ir al interior. A lo mejor da mucho miedo y es doloroso, Caro, en nuestro caso que hablábamos, ¿no? No sé si nos quieras compartir desde tu. Sí, a nosotros, digo, hay una parte que tiene que ver con cómo venimos mirando la vida y justamente ese personaje que muchas veces responde a la supervivencia, al mandato familiar o a veces algún éxito, ¿no? Social, ¿no? A veces hay un mandato social de éxito, de logro, de haber alcanzado un puesto X en cada empresa. Entonces, em, aparece este replanteamiento que muchas veces puede venir desde el lugar de la vocación, ¿no? Estoy en un trabajo que no me hace feliz y quiero hacer algo que me guste, o desde la pareja, estoy en una pareja que realmente necesito que algo se mueva, cambie, aparezca algo creativo y puede suceder que sienta como una necesidad de liberarme de lo que acordé, que es muy fuerte. Las dos tuvimos una separación en esa instancia, o también otros movimientos que a veces tienen que ver con la maternidad, a veces hay maternidades más tardías, ¿no? Digo, de los 30 y pico, para mí hay un rango acá entre los 38 y 44 que es muy potente astrológico, donde en general esto se da, y uno vive un cambio de paradigma, digo, a mí me pasó en los tres niveles, digo, tuve un cambio vocacional muy fuerte, donde venía trabajando para una empresa y a través de la maternidad empecé a acompañar estos procesos. Un cambio de paradigma donde entró en mí la maternidad niñocéntrica, ¿no? Mirar desde el punto de vista del niño. Eh, y en función de la pareja, hicimos un recorrido que nos trajo, ¿no? A nuestros hijos, pero después pedía un recambio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, este cambio tan, es también como una energía vital también, como una manera de decir, ya necesito,
dejar de hacer esto, por eso hablamos tanto de atrevernos, ¿no? Porque yo también atravesé esa crisis. Fue un tiempo de muchísimo dolor, pero me atreví a cambiar también, pues, la profesión, que ya no me representaba como una incomodidad, eh, una manera de decir, ya no quiero estar aquí, ¿no? También como en explorar, atreverte a explorar nuevos caminos. Me separé un tiempo de mi pareja, que también fue súper duro, ¿no? También la imagen, ¿no? De la niña buena, de la complaciente. Entonces, como dejar todo eso fue, pues sí, muy, muy difícil. De repente se me viene esto de la noche oscura del alma, ¿no? Que habla San Juan de la Cruz y que, bueno, Claudio Naranjo lo hablaba muchísimo, porque son como, pues sí, es como entrar a la oscuridad, pero finalmente es como el útero, que estamos en la oscuridad y se gesta algo nuevo, ¿no? Entonces sí, Es otro nuevo nacimiento, eso pensaba, ¿no? Porque cuando hablábamos de la explosión, de la fuerza, de la potencia con la que sentimos esa necesidad del movimiento, ¿no? O por lo menos esto nos ocurrió, de sentir algo muy fuerte interno, unas ganas de movernos hacia otro lugar. Bueno, eso está relacionado con Plutón y con su potencia. Digo, hay un nivel de potencia y de energía que necesita salirse. Entonces, muchas veces puede implosionar, puede toda esa fuerza y esa energía quedar internalizada y podemos enfermarnos o tener algún otro tipo de crisis. Pero si yo la libero, realmente es casi, y va a ser otro comentario también, muchas veces la crisis de los 40 se lo relaciona como una adolescencia, ay, se volvió adolescente tardíamente, porque sí, la potencia y la fuerza con la que sucede estos cambios y la disponibilidad energética muchas veces se le parece. Por supuesto que va a tener que ver con cómo yo viví la vida hasta acá y con cuánto me anime, ¿no? A entrar en contacto con eso. Otra posibilidad también y otra palabra que nombramos porque la sentimos fue la liberación. Y en relación a la astrología tiene que ver con el planeta Urano. Urano en la carta se enfrenta a Urano, no me voy a meter en una explicación astrológica, pero sí hay una necesidad muy imperiosa de liberarme de algo o de cambiar o de transformar, diría, creativamente alguna situación. No necesariamente, yo entiendo que algunos deben decir, ay, no, pero es que, no sé, yo no me quisiera separar o no ah, quiero cambiarme de trabajo. Bueno, a veces lo que requiere es una nueva forma creativa, una nueva posibilidad, que no se nos ha ocurrido hasta ahora, porque vivimos como repitiendo, ¿no? Lo mismo cuando decimos personajes de esta personalidad que construimos hasta ahora. Y quiero agregar algo más, porque me lo acordé ahora, que tiene que ver con la posibilidad también de conectar con el alma. Esto de hacer el recorrido de retorno a quién somos es un momento que está disponible para eso. Entonces, es tan distinto que si yo lo veo como algo que me está pasando y me está haciendo ingresar en un momento de mucha dificultad, a que si yo lo veo como una actualización, a mí me gusta también a veces decir claro. reversión, como ser una nueva versión de quien venía siendo. Entonces, cambia mucho el modo como podemos ingresar ahí. Claro, claro. También porque me viene esto de decir que, bueno, lo que me pasó a mí también ahora me miro con compasión porque es importante, ¿no? Saber que todo lo que hicimos, pues fue lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Fue durante lo que hemos, cuando nos determinamos a ser diferentes o damos este paso, nos atrevemos en esta crisis, la persona que fuimos, pues también es honrarla y mirarla con compasión, porque finalmente fue la que nos sostuvo, ¿no? Fue quien, cuando hablabas del personaje, Caro, ¿no? Del personaje, de esta personalidad o el carácter que desarrollamos, pues quizá ahí es como la muerte de ese personaje y a lo mejor creamos otro, ¿no? Pero no es como con el afán de decir, no, qué mal que estuve en Qué ese. desastre. Sí, a mí me ha pasado mucho en consultas, sobre todo, porque es cómo me quito el personaje, cómo lo desarmo, cómo salgo de ahí. Entonces, a mí me gusta decir que casi es como con el mecanismo lunar, tiene un talento, siempre hay un talento, porque hay algo que me permitió que sobreviva y que esté acá y que me trajo hasta acá. Entonces, yo puedo transformar eso que de algún modo me acompañó como talento y no como castigo, ¿no? A quien vine siendo, pero sí posibilitarme en este camino de la vida
intentar explorar, ser creativa con nuestras formas, con nuevas formas que me pide esta, este camino evolutivo, ¿no? Subir un nivel más y atreverme a descubrir otras partes de mí que quizás no estaban tan facilitadas o tan a la vista. Me parece que es interesante poder observarnos en qué lugar estamos sintiendo que hay un movimiento a hacer para escucharnos. Sí, claro. Y también es porque, bueno, también nos gustó este tema porque sí son ciclos, Caro, ¿no? Vamos pasando ciclos y bueno, si bien la adolescencia, bueno, durante muchas etapas de nuestra vida tenemos la oportunidad de individuarnos, ¿no? De volvernos un individuo, no individualización, sino individuación, ¿no? De ser un individuo, de ser quien somos y no ser lo que a lo mejor nuestros papás querían que fuéramos o nuestras, sí, nuestras figuras parentales o quien nos crió, ¿no? Nuestras personas que nos criaron. Entonces, es otra oportunidad de decir, a ver, ¿quién soy yo? De preguntarme, ¿estoy realmente, pues, me gusta lo que hago? ¿No? Estoy en el camino no correcto, porque no me gusta hablar de correcto, sino en el camino que me gusta, que donde me siento sostenida, donde puedo hablar, puedo decir, soy más auténtica, no finjo. Entonces creo que, pues viéndolo de esa manera, pues es un proceso de la vida. Totalmente, lo que pasa que muchas veces estaba pensando, yo tengo una mirada por mi estructura, eh, mi código natal, bastante disponible para observar el cambio. Entonces, a mí me gusta mucho acercarle a las personas la posibilidad de experimentar, ¿no? Lo que están sintiendo experimentar, ¿no? Porque estamos acá, como decía Claudio Naranjo, estamos en un aeropuerto, ¿no? Y después seguimos de viaje. Entonces, ¿qué hacemos mientras estamos en este aeropuerto, en la sala del aeropuerto de espera? Bueno, lo vamos viviendo. El tema es que si me estoy sintiendo muy contraído, tenso, angustiado con un espacio que no me gusta sostener. Es como, estás acá, estás viviendo, tenés la posibilidad todavía de atreverte a experimentar otra parte de vos. Entonces creo que hay algo, entiendo que hay personalidades que vienen mucho más conectadas con una forma que les dio mucha seguridad y que les cuesta mucho más pensar en la posibilidad, ¿no? De cambiar, de probar algo nuevo, de pegar un salto, ¿no? Yo siento que pegué varios saltos en mi vida, ¿no? Desde la maternidad, desde la profesión, desde la pareja, fueron varios, ¿no? Entonces que hay una disponibilidad, pero a veces no necesariamente tienen que ser saltos abruptos, pero sí el permitirme esa exploración, ¿no? De eso que está emergiendo. Sí, claro, sí. Sí, y con el tiempo te das cuenta que, bueno, eso ya pasó hace bastantes años, Caro. Entonces, con el tiempo me doy cuenta que qué bien que me atreví, ¿no? Que qué bien, porque hasta mis hijos me lo agradecen, ¿no? Me dicen, y lo comento aquí, me da risa, porque me dicen, mamá, te volviste loca en ese tiempo, pero qué bueno, porque cambió muchísimo nuestra vida, ¿no? Entonces sí, sí es una oportunidad también de retomar nuestra creatividad, Caro, porque empezamos a ser más creativas, ¿no? Bueno, dentro de estos movimientos astrológicos, Neptuno también cuadra con Neptuno en el cielo y esto posibilita una nueva sensibilidad y una nueva creatividad. Entonces, uno puede saberlo, puede tenerlo a mano o no, pero si vivimos como muy en la repetición de lo conocido de nuestras vidas, a veces ni siquiera nos permitimos, ¿no? Quizás es tocar un instrumento, escribir poesía, conectarme con algo más artístico y creativo con lo que nunca entré en contacto, ¿no? Porque, no sé, porque me casé, tuve hijos, tengo un trabajo de 9 horas y me parece que no me queda el tiempo para nada, ¿no? Entonces, a veces desde esas miradas no nos permitimos esto que nos empuja a una nueva sensibilidad. Y sensibilidad, y también para mí tiene que ver con conexión con lo espiritual, ¿no? Porque otra de las cosas que quería sumar es, la pregunta también es, si estoy respondiendo a un modelo, ¿y para qué estoy acá? ¿No? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué legado quiero dejar? ¿No? Y puedo hacerme una pregunta un poco más elevada también que la de la personalidad 3D en la Tierra. Ujú, sí, es cierto. Sí, es como
Sí, volver a dejar de adaptarte, dejar de ser la adaptada o el adaptado, ¿no? Y empezar a conectar más con tu espiritualidad, con lo divino, ¿no? Con esta parte divina que se nos olvida que somos, Caro. A veces hay un duelo, pensaba, porque digo, no sé, alguien que llega a los 40 y dice, bueno, no fui el atleta X, ¿no? Que quería ser, o no sé, o el jugador de fútbol, pero creo que cuando nos pasan esas cosas también nos podemos permitir soñar y ver en qué medida nos podemos acercar a eso que todavía anhelamos entrar en contacto, ¿no? Porque a veces es verdad que hay un duelo de algo que ya probablemente no tengamos la posibilidad de tocar o hacer, pero hay muchas cosas que sí. Entonces también me parece que es una invitación a ver qué anhelo, qué sí me hubiera gustado y no hice y lo puedo explorar. A mí el año pasado me dieron muchas ganas de, o sea, a mí me daba bastante vergüenza, pero a la vez quería exponerme a esa sensación de la vergüenza y fui a teatro y fui unos meses. Y era como, bueno, a ver, esto que me da tanta vergüenza de ponerme frente a algunas personas que me están mirando hacer algo, ¿no? Ver cómo lo trasciendo. Y juego un poco con eso que sé que está dentro de mi código, pero que nunca lo exploré demasiado. Entonces, a veces no es algo para toda la vida, sino explorar un hobby, algo que no se me había ocurrido, bueno, esto, un instrumento, no sé, arte. Claro. Y también algo que pasa también, Caro, es que a esta edad también, a la edad como de los 40, entre 40, 50, la gente también como decide, bueno, yo lo llamo así, reconciliarse con el dolor infantil, ¿no? Es como ir a visitar, a ver qué pasó y como empiezan también a tomar terapia, a conocerse más, como les entra una necesidad de autoconocimiento. Entonces también se me hace pues muy lindo no ver esta etapa como algo patológico, como algo de una enfermedad, sino es parte de la vida, es un proceso de vida, es una buena oportunidad de crecer. Totalmente, que nos abre varias ventanas, como dijimos, y varias puertas con la posibilidad de ir a explorarlas. Y esto que trajiste me encanta porque hay algo donde a veces, ¿no? Cuando entramos en esos procesos terapéuticos nos quedamos peleados, muy peleados con el pasado o muy peleados con la historia. Y también es un momento donde nos damos cuenta que todo eso, así tal como fue, ¿no? Ha sido necesario para que estemos aquí tal y como somos, ¿no? Como en este proceso de evolución. Y cuanto más nos amigamos con eso, digo, más abundantes nos sentimos. Pero bueno, entiendo que a veces es un trabajo personal, minucioso, que uno tiene que ir eh, revisando. Sí, sí, claro. Y bueno, pues invitar también a la gente que se autoexplore, ¿no? Que empiece como a autoexplorarse, que haga como una conciencia y para eso me gustaría mencionar la brújula, Caro, si no tienes algo más que agregar. Bueno, y si no, Sí, no, quería agregar esto de que en los trabajos que nosotros, por ejemplo, en el grupo donde estamos trabajando la pareja, es una posibilidad también de ver ese lugar. En las propuestas personales que tiene Janet, como las que tengo yo, son posibilitantes de donde se sienten acompañados. Y si escuchan todos los podcasts, siempre dejamos una brújula para entrar un poquito más profundo en las etapas de la vida, ¿no? Y sí quería también decir que teníamos la idea de seguir explorando desde la sexualidad, la vocación y la profesional y quizás la maternidad en esta etapa un poquito más, ¿no? Así que si nos quieren mandar preguntas, también bienvenidas. sí, Eh, Contame la brújula. sí, claro. Bueno, aquí la propuesta de la brújula es que escriban una verdad, un deseo y un paso que den a través de esto. Una verdad, ¿a qué me refiero con esto? Algo que ya no quieres en tu vida, algo que te des cuenta que has estado fingiendo o sosteniendo y que te pesa. Entonces, escribirla, ¿no? Porque muchas veces escribir como que da una conciencia más amplia. Después, escribir un deseo, algo que te gustaría que ocupe ese espacio que ya no quieres, algo que a lo mejor te has estado guardando y que ahí está, nada más como en el pensamiento y igual y se va. Entonces ponerlo por escrito, este deseo. Y una vez que los tengas, entonces atreverte a dar un paso, a lo mejor una acción pequeña, pero concreta, y que lo empieces a dar
ya, o sea, esta semana, no te esperes como bueno, el próximo año o cuando me sienta preparada o cuando empiece a tomar terapia o cuando tome tal curso. Y una vez que tengas esto, es como también agradecer a eso que ya no quieres, a eso que te sostuvo hasta aquí y que hoy te vas a permitir hacer algo nuevo también, porque es como dejar atrás, pero agradeciendo, pero dar el paso con la certeza de que eso ya quedó como en el, pues sí. Me gusta mucho. Y lo que le quería agregar es que a veces, casi muy inconscientemente, estamos muy, muy apegados a alguna situación, conflicto, repetición mental, ¿no? Enrosque, le decimos acá cuando damos mucho rulo mental, que nos quita un montón de energía, que es fuga energética, ¿no? Me estoy preocupando mucho por, no sé, por algo, por mi imagen personal. Me estoy preocupando y no tomo acción. Entonces, ¿cómo registro también qué cosas me están distrayendo de realmente ir por eso que quiero? Porque muchas veces sentimos, no tengo tiempo, ¿no? ¿No? Como que nos ponemos excusas y Ujú. que tienen un beneficio oculto. Entonces, me parece interesante también registrar eso. Y también quería agregar que estamos en septiembre en temporada de eclipses del eje Virgo-Piscis y que esto de ser conscientes de qué nos queremos liberar para que ingrese algo nuevo, mucho más conectado con el destino del alma, es propicio para hacerlo. Sí, sí, yo creo que Hacer. también es súper interesante esto que dices, Caro, porque también muchas veces preguntamos a los otros, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Pero a nosotras no nos preguntamos. Entonces es atrevernos también a preguntarnos qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos está apretando? ¿O qué ya no nos gusta? ¿O qué estamos cargando? ¿Qué nos está pesando? Entonces eso también es súper importante, hacernos esos cuestionamientos. Y bueno, Bueno, me encanta. Y después nos siguen en nuestros Instagrams, caro.alvarezgatelet y Jan y Patch. yo soy, Jan guión bajo Patch. Y nos vemos pronto en el próximo episodio. nos vemos pronto, Caro.